Imagina un estadio que tiembla bajo el peso de miles de almas poseídas por un escudo. No son aficionados comunes, son guerreros que sangran verde y blanco, que enfrentan puños y prisiones por un juramento eterno. Hoy, desentrañamos a los supporters Gol Sur, los ultras del Real Betis Balompié, guardianes de una pasión que roza la locura. ¿Estás listo para el lado oscuro del beticismo? Quédate y descubre por qué son leyenda viva. Suscríbete si vives el fútbol con el corazón en la garganta. En las entrañas de Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos de gloria y traición, surgió un grupo que cambiaría para siempre el alma del fútbol andaluz. Corrían los años 80, esa década de cambios furiosos, cuando un puñado de jóvenes, hartos de la pasividad en las gradas, decidió que el Real Betis merecía más que aplausos tibios. Habían crecido en la sombra de la Peña El Chupe, una vieja animadora nacida en los 60 que ya olía a rebeldía con sus viajes conflictivos a estadios lejanos, como el Ramón Sánchez Pizjuán o el Vicente Calderón. Pero aquellos chicos querían algo propio, algo que ardiera como el sol sevillano. El detonante llegó en un partido de liga contra el Sporting de Gijón. Era octubre, el aire cargado de esperanza y frustración. Unos 30 jóvenes, vinculados a El Chupe, se reunieron en secreto durante semanas. Hablaban de noches en vela, de bocetos en servilletas de bares humeantes, de un código que uniría sus vidas al escudo verde y blanco. Liderados por Javier Maldonado, un tipo de mirada afilada y convicción de acero, considerado por muchos el alma fundadora, decidieron romper cadenas. «No más peñas suaves», decían. «Queremos ser la voz que rompa el silencio del estadio». En esa tarde contra los asturianos se plantaron en la zona baja del Gol Sur, un rincón olvidado del Benito Villamarín. No había vuelta atrás. Desplegaron sus primeras pancartas, improvisadas pero feroces, y entonaron cánticos que resonaban como truenos. No era solo animación, era un bautismo de fuego. Aquel día, el 12 de octubre de 1986, nacieron los supporters Gol Sur. Al principio, eran nacionalistas andaluces de extrema izquierda, hijos de una Andalucía que clamaba identidad y justicia social. Coreaban himnos a la tierra, ondeaban banderas verdes que hablaban de orgullo obrero, de un fútbol para el pueblo, no para los salones de Nervión. Pero el fútbol no es un cuento de hadas. Aquel grupo inicial, con Maldonado como faro, creció en las sombras de la dictadura reciente y las transiciones turbulentas. Viajaban en furgonetas destartaladas, enfrentando burlas y puños en estadios hostiles. Recuerdan las primeras coreografías, inspiradas en los italianos, con metros de tela verde tiñendo el cielo. «Éramos invisibles hasta que rugíamos», contaría años después un veterano. Aquel principio humilde forjó un nudo indisoluble, lealtad o muerte, y así, de un rincón polvoriento, emergió una bestia que devoraría rivalidades y miedos. Pero el destino, caprichoso como un balón en el área, pronto les impondría pruebas de sangre. Los supporters no son solo cánticos y banderas, llevan en las venas una ideología que arde como pólvora. Al nacer, eran hijos de la izquierda radical andaluza, forjados en el yunque del independentismo regional y la lucha obrera. Andalucía como nación oprimida, el Betis como escudo del humilde contra el establishment sevillano. Pancartas con lemas de tierra y justicia social flameaban en el Gol Sur, un grito contra la España centralista que los ahogaba. En aquellos años 80, sus cánticos hablaban de libertad, de un pueblo andaluz que se levantaba contra siglos de olvido. Era un beticismo puro, con raíces en los movimientos sociales que agitaban Sevilla, donde el verde y blanco no era solo un color, sino un símbolo de resistencia frente a la opresión. Pero el viento cambió en los 90, y con él la sangre de los supporters. De sus filas surgió una facción llamada Skin Betis, un grupo de cabezas rapadas que viró el timón hacia la extrema derecha. Fue un cisma interno, una tormenta que dividió hermanos de grada. Para 1991, la ideología dominante se había endurecido. Nacionalismo español feroz, rechazo al separatismo, un beticismo teñido de conservadurismo radical. Este giro no fue un capricho, fue una reacción a los tiempos, a una España que se polarizaba y a un fútbol donde las gradas se convertían en trincheras políticas. Los Skin Betis, con sus botas altas y cruces celtas, trajeron un nuevo credo. El Betis es España en verde y blanco. Sus pancartas ya no hablaban de Andalucía libre, sino de unidad nacional,
de orgullo patrio contra los rojos y los separatistas. Hoy, los supporters Gol Sur son faro de la extrema derecha en el ultra español, aliados con grupos como el Frente Atlético o los Ultra Boys, compartiendo un rechazo visceral al comunismo y a cualquier atisbo de disidencia regionalista. Esta evolución no fue pacífica. Hubo discusiones acaloradas en asambleas nocturnas, puños volando por diferencias irreconciliables en bares de Triana. Algunos, fieles al espíritu andalucista, abandonaron el Gol Sur, formando escisiones como la United Family en 2011, que intentó recuperar la izquierda perdida. Pero el núcleo duro se mantuvo firme, consolidando un código que exige pureza ideológica. Traicionar los principios es peor que perder un derbi. En sus viajes despliegan símbolos sin miedo. Banderas preconstitucionales, lemas anticomunistas, cánticos que resuenan como himnos militares. Esta ideología no es un accesorio, es su armadura. Impregna cada decisión, desde elegir rivales hasta sellar alianzas. Enfrentan a los rojos con la misma saña que al Sevilla, convirtiendo el fútbol en una cruzada. Es un juramento que los une, pero también los aísla, haciéndolos temidos y odiados. Y en ese fuego ideológico, los supporters se forjaron como los más temidos, guardianes de un beticismo que no negocia. Pero, ¿quiénes son sus enemigos eternos? La respuesta late en el corazón de Sevilla, donde el odio se hereda como un escudo. En el mundo ultra, las amistades se sellan con sangre compartida y los odios se graban en la piel como tatuajes. Para los supporters Gol Sur, el enemigo supremo no es un club lejano, es el Sevilla Fútbol Club, el vecino de Nervión que respira en su misma ciudad. La rivalidad sevillana es un veneno ancestral, nacido en 1915, con un 1-0 bético que aún duele en el orgullo hispalense. No es solo fútbol, es clase contra clase, barrio contra barrio. El Betis, el equipo del pueblo, contra el Sevilla, el de las élites. Cada derbi es una batalla por el alma de Sevilla. Puños en las calles, botellas volando, insultos que cortan como cuchillos. Los Viris Norte, ultras izquierdistas del Sevilla, son el diablo encarnado para los supporters. Ideologías opuestas, extrema izquierda contra extrema derecha, convierten el gran derbi en guerra civil. Han chocado en puentes como el de La Barqueta, con hachas y navajas, dejando heridos y rencores que duran generaciones. Pero en la selva ultra, no luchas solo. Los supporters tienen aliados forjados en el fuego, el Frente Atlético de Madrid, unidos por el odio mutuo al Sevilla y una visión compartida de España unida. Juntos han formado coaliciones letales, como en la final de Copa contra el Athletic, donde pelearon codo a codo contra los abertzales de Gerri Norte Taldea. También los Ultra Boys del Sporting de Gijón, hermanos en la extrema derecha, comparten birras y planes en bares madrileños. Y no olvidemos a Suburbios Firm, la escisión atlética, con quien han viajado a Mallorca para respaldar a los supporters Mallorca 99 en reyertas contra izquierdistas. Estos lazos no son casuales, surgen de códigos de honor, de noches en prisiones compartidas, de promesas susurradas tras una victoria sangrienta. Hermanos en el frente, llaman a estas uniones un escudo contra el mundo. En el nudo de esta historia, estos enemigos y aliados tejen el tapiz de los supporters, lealtad que salva vidas, rivalidades que las quiebran. Pero nada forja leyendas como las trifulcas que manchan las calles de sangre verde. Prepárate, porque ahora viene lo crudo. Las batallas que definieron su nombre. Si esta guerra de pasiones te atrapa como a mí, dale like ahora. Suscríbete para más historias ultra y quédate hasta el final. El desenlace te dejará sin aliento. ¡Viva el Betis! El fútbol de los supporters no se juega solo en el césped. Sus verdaderas épicas se escriben en calles empedradas, bajo la lluvia de botellas y el eco de sirenas. Han sido legionarios en cientos de guerras, pero algunas cicatrices brillan más. Recuerda la batalla de La Barqueta, en vísperas de un derbi eterno. Docenas de supporters ibiris se citaron en la isla de la Cartuja, armados con palos, cuchillos y hachas. La policía irrumpió al amanecer, deteniendo a 24, pero el aire aún huele a humo de neumáticos quemados. Fue un choque ideológico puro, derecha contra izquierda, Betis contra Sevilla, con heridos graves y titulares que gritaban escándalo. Aquella noche, un veterano cayó herido de navaja, pero se levantó gritando «¡Viva el Betis!», mientras lo cargaban. Lealtad que no se quiebra. Otro infierno fue el de octubre pasado, contra el Osasuna.
Un centenar de ultras, supporters y United Family por el Betis, Indargorri por los navarros, se enzarzaron en las puertas del Villamarín. Palos de madera, barras de metal, mobiliario urbano volando como proyectiles. Un vídeo se viralizó. 5 hombres apaleando a un caído, inmóvil en el asfalto. La policía detuvo a 84 después, en redadas que barrieron Sevilla, Pamplona y Madrid. Fue la mayor operación contra ultras en años, nacida de odios ideológicos, extrema derecha contra abertzales izquierdistas. Pero los supporters no retroceden. Luchamos por el honor, juran. No olvidemos las guerras internas que duelen más que las externas. No olvidemos las guerras internas que duelen más que las externas. En 2011, la escisión a United Family por diferencias políticas estalló en puñetazos en el propio Gol Sur. En un derbi contra el Sevilla, 10 minutos antes del pitido inicial, se liaron a golpes en la grada. Sillas volando, sangre en las escaleras. El motivo: ¿quién controlaba el micrófono para animar? La policía separó a hermanos de escudo, pero el rencor persiste, convirtiendo el Benito Villamarín en campo minado. Y las anécdotas que humanizan la bestia. En Rennes, Francia, 30 supporters fueron retenidos por la gendarmería tras una reyerta con locales. En lugar de rendirse, cantaron toda la noche, convirtiendo la comisaría en concierto verde. O la vez en Mallorca, aliados con suburbios firmi locales, aplastaron a un grupo vasco en una final de Copa. Puños contra escudos abertzales, victoria que selló hermandades eternas. Estas trifulcas no son caos, son rituales. Forjan hombres, rompen huesos, pero mantienen vivo el código. Por el Betis, todo. En el clímax de esta saga, un giro inesperado. De la violencia nace redención. ¿Pero puede un ultra encontrar paz sin traicionar su juramento? Más allá de la sangre, hay perlas que iluminan el caos. En 2007, celebrando su 20º aniversario y el centenario del Betis, los jugadores saltaron al campo contra el Barcelona con camisetas de los supporters. Fue un guiño histórico, el escudo honrando a sus guardianes más fieros. Aquel día, el Villamarín latió como uno solo, con cánticos que estremecieron hasta las estrellas. La prensa habló de unión sagrada, un momento donde el club abrazó a sus ultras, reconociendo que sin su rugido, el Betis no sería el mismo. Otra historia que resuena es la de Israel Risquet, un ex supporter que cambió los puños por la fe. En su juventud, era un torbellino. Heavy metal a todo volumen, peleas en callejones oscuros y el escudo verde y blanco tatuado en el alma. Pero un día, tras una reyerta que lo dejó al borde del abismo, encontró redención en la religión. Hoy, este cura con vinilos de AC/DC celebra misas con guiños al Betis, predicando que el beticismo es matar y resucitar por amor. Su historia, publicada en diarios sevillanos, es un faro de humanidad en el caos ultra. En los 90, los supporters inventaron el grito «Mucho Betis», nacido en un éxtasis colectivo tras eliminar al Barcelona en Copa. Ese lema se convirtió en himno nacional, un veneno verde que aún resuena en estadios de toda España. Los hinchas rivales lo odian, pero lo respetan. Es el sello de una pasión indomable. ¿Y qué decir de aquella noche en Bilbao, cuando un grupo reducido de supporters, apenas 15, se enfrentó a un centenar de ultras vascos en una estación de tren? Superados en número, resistieron hasta que la policía los rescató. Éramos pocos, pero el Betis nos hacía gigantes, contó uno en un foro ultra. Esa hazaña, aunque nunca llegó a titulares, es leyenda en el Gol Sur. Recientemente, en 2023, los supporters sorprendieron al mundo al unirse con sus enemigos jurados, los Viris Norte, en un manifiesto contra la Liga. Juntos protestaron contra horarios abusivos y el fútbol negocio, defendiendo un deporte para el pueblo. Fue un pacto histórico, dos ejércitos opuestos, compartiendo pancartas por una causa mayor. La prensa lo llamó el milagro sevillano. Y en Guimaraes, Portugal, aliados con los superdragones del Oporto, recibieron al Betis con un espectáculo de bengalas que iluminó el cielo. La policía dispersó el acto antes del caos, pero las fotos de aquella noche son oro para los ultras. No menos épica fue la caravana a Madrid para la final de Copa de 2022. Miles de béticos liderados por los supporters tomaron las calles de la capital con cánticos y banderas. Pero la tensión estalló cuando un grupo de ultras atléticos no aliados los provocó. La reyerta dejó 2 heridos leves y titulares en la prensa nacional. Aún así, los supporters
regresaron a Sevilla con la cabeza alta, coreando su lema inmortal. Estas historias no glorifican la violencia, muestran humanos rotos por pasión. De ellas emerge el desenlace. ¿Sobrevivirán en un mundo que los caza? Los supporters Gol Sur no son villanos ni héroes, son el pulso crudo del beticismo, una hermandad que late con lealtad feroz y pasión que no conoce límites. Desde un rincón olvidado del Benito Villamarín forjaron una leyenda que trasciende el césped, un código de honor que resiste cárceles, traiciones y el peso del tiempo. Cada cántico, cada pancarta, cada cicatriz cuenta una historia de lucha, de un amor al Real Betis que no se negocia ni con sangre ni con leyes. En un mundo que los señala, que los persigue con cámaras y prohibiciones, ellos siguen rugiendo, recordándonos que el fútbol no es solo un juego, es una forma de vida, un juramento que se lleva en la piel. Hoy, mientras el Villamarín vibra bajo su voz, los supporters enfrentan un futuro incierto. La modernización del fútbol, con estadios asépticos y reglas que ahogan la pasión, amenaza su existencia. Pero si algo nos enseñan, es que un ultra no se rinde. Su legado es eterno, un escudo verde que late en cada sevillano que sueña con la gloria. Si esta historia de fuego y lealtad te ha estremecido, comparte este video, déjanos un like y únete a la manada verdiblanca. Suscríbete para más relatos que arden como bengalas en la noche. ¡Viva el Real Betis Balompié! ¡Man que pierda! Nos vemos en la próxima guerra de pasiones, donde el corazón manda y el escudo nunca cae.